Saludo a Nelson Pérez Alonso, es consultor, tienen una consultora de estudio de mercado por todo el país e incluso países limítrofes. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Nelson. Contame lo siguiente, ¿hacen estudios de economía en negro? Hemos hecho tratando de estimar cuál es el margen o la proporción de informalidad, no recientemente, pero obviamente la informalidad es un tema en Argentina y no es lo mismo en distintos sectores y tampoco es lo mismo en distintas zonas del país. En las principales ciudades el nivel de informalidad es menor, obviamente no se puede medir con exactitud, pero sí se pueden hacer estimaciones, porque cuando vos le preguntás a algunos empresarios cuánto estima que es la informalidad de lo que venden otros en negro, la verdad que muchas veces la referencia tiene que ver con lo que hace uno mismo, ¿no? Entonces, pero el estudio ¿cómo se hace? ¿Salís vos y como hice yo hoy, que fui a comprar un artículo en una casa de ropa masculina y me dice efectivo, descuento? ¿Le pedí factura? No, ¿cómo te voy a hacer una factura? O sea que bueno, eso y un mantero en la vereda es exactamente lo mismo. Es peor eso. Por eso, digamos, el tema de la informalidad es un dato porque es como hablamos muchas veces desde el empleo. Si el empleo en Argentina, a veces se menciona que es el 30%, digo, pero si hay 6 millones de personas en blanco y 6 millones de personas en negro, quiere decir que el tema de la informalidad es un dato muy grande. ¿Cómo se hace? Metodológicamente tenés dos alternativas. Como vos muy bien hiciste, algo que se llama mystery shopper o comprador encubierto, uno puede ver y hacer casos puntuales para medir, digamos, niveles de informalidad en puntos de venta, etcétera. Después, por otro lado, se pueden utilizar distintas técnicas en cuanto a encuestas para tener una cobertura y proporcionalidad por zona geográfica y por tipo de sector económico. Entonces, depende cómo quieras estimarlo, porque como digo, las mediciones nunca son exactas, vos podés utilizar una serie de técnicas combinadas. Ahora, todo ese dinero, digo, ¿cómo se contabiliza? Vos dices, no, la economía argentina está hecha pelota, Sí, es verdad, ok. Ahora, vos contabilizás lo que se bancariza, lo que se factura, entonces dice la recaudación bajó por la situación económica del país. Yo te diría que el retroceso de la economía golpea la recaudación y la economía negra también, porque todos estos tipos que no facturan es plata que no se contabiliza. Totalmente, es algo que no se contabiliza, digamos, por ejemplo, en los supermercados, para que tengas una idea, el 35% de la venta es en efectivo, o sea, en Argentina, cosa que en muchos países... Pero el supermercado te da la factura, te da el ticket. Sí, bueno, ya sé, pero el efectivo es un elemento que favorece la informalidad. Hay algunos sectores que hemos analizado, por ejemplo, en materiales de construcción, en el interior del país, hay zonas donde el nivel de informalidad llegaba al 70%. Entonces, obviamente, digamos, la realidad es así, no hay datos oficiales, no hay mediciones exactas, pero vos podés ir tratando de sondear cuáles son las proporciones que existen, y el nivel de informalidad en Argentina es algo muy significativo y sobre todo que se, digamos, profundiza en los momentos de crisis. El último que hiciste, ¿te recordás cuándo fue, Nelson? Que hicieron el año pasado. El año pasado. Yo creo que del año pasado a ahora te debe haber crecido, pero el doble sin ninguna duda. Sí, por eso de vuelta, no podría hacer una referencia al doble en términos generales, pero sí seguramente se profundizó, porque lo que estás viendo de los indicadores, por ejemplo, lo que estuvimos registrando el último trimestre en el empleo, cayeron 32.000 puestos de trabajo, ya cayó el empleo en el sector público y la industria tuvo una caída fenomenal. Entonces, obviamente, todo este proceso que estamos viviendo favorece, porque el nivel de presión tributaria es tan grande que la informalidad, y el problema es que hay gente que no pasa un poco a la informalidad. El tema es que hay gente que está, a lo mejor tiene alguna parte de la venta no registrada, pero hay casos donde si la persona sale del circuito formal pasa a estar 100% en negro. Pero yo no creo que un tipo sobre la avenida Corrientes, que por una corbata que te la venda en negro, le modifique su situación económica. No, eso ya está aceitadito así su negocio. Pero el señor ese seguramente tiene un sistema por el cual muy probablemente el 30 al 50% de la facturación no queda registrada. Y bueno. Pero lo que te digo es que hay personas que en el interior, por ejemplo, estaban dentro del sistema formal, esas personas cayeron en un concurso preventivo, la compañía quebró y no pasó a tener el 30 o el 50% en negro, pasó a estar 100% en negro. Con lo cual es mucho peor. Sí. Después tenés, no hay sector que se sienta acá a charlar conmigo que no te diga, tengo la competencia desleal del informal total. O sea, tengo una panadería en blanco y tengo enfrente una que no tiene nada, inscripción de nada. Tengo una textil en blanco, tengo enfrente un taller que es totalmente clandestino. Es así. Ahora, funcionan los dos, ¿eh?
Totalmente, por eso digo, hay sectores que están 100% sectores, no todo el sector, pero hay empresas que cayeron en la informalidad y no pasaron a vender una corbata en negro, pasaron a tener el 100% de la operación en negro. Eso realmente es muy difícil de revertir. ¿Por qué? Porque Que se dedica a otra cosa, ¿qué querés que te diga? sí, pero como no hay controles, como está tan diseminado, como ya es parte de la cultura, y es más, digamos... Bueno, eso es otra historia, pero se puede revertir. Si vos te pones firme y cuidando al que paga, porque así como tenés el que te vende la corbata en negro, tenés el que te vende la corbata en blanco. Entonces yo tengo que cuidar al que vende la corbata en blanco, Nelson. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero digamos, sabemos perfectamente que, digamos, más allá de los gobiernos, en Argentina no hay decisión política de encarar algunos temas que son un problema, desde la inseguridad a lo que estamos hablando, que es el tema de la Bueno, pero nosotros los consumidores podemos hacer para que esto, chiquitito, cada uno así, yo a este tipo no le compré, obviamente, ni voy a pisar nunca más ese boliche. Todos podemos hacer algo, por eso los controles que puedan hacer los consumidores, verificando que lo que te den efectivamente sea una factura, con todos los requisitos que tiene una factura, pero creo que en el fondo, en algunos gobiernos, digamos, lo que hay implícitamente es suponer que la venta en negro es actividad, y no la combaten como se debería combatir. Y aquel que vive en blanco es el boludo de la película. Según esos gobiernos. Lo dijiste vos, pero... Y no, te lo digo yo. Estar bastante de acuerdo en eso. ¿Qué querés que te diga? Si esos gobiernos... Yo acá lo tuve, no me acuerdo, el que fue presidente del Banco de la Provincia, el gobierno kirchnerista, ¿cómo se llamaba? No Scioli. ¿Cómo se llamaba? No Scioli, en el gobierno de Scioli. Sí, en el gobierno de Scioli. ¿Te acordás cómo se llamaba el economista? Que anda por los canales de televisión, que se dejó la barba ahora. No recuerdo. Bueno, me dijo en una entrevista, sí, él convalida la economía en negro. Por esto que vos decís. Por eso, digo, de alguna forma es lo que te estaba diciendo. Si los funcionarios te dicen eso, o exfuncionarios lo convalidan, ¿qué querés? Hay funcionarios que... Marangoni, ahí está, gracias. Marangoni, exactamente, Marangoni. Exactamente, bueno, por eso, digamos, hay gobiernos y funcionarios que de alguna forma entienden que al menos se alienta la actividad, cosa que obviamente no... Error. Totalmente. Entonces dejá a los manteros también en la calle, si con eso se alienta la actividad. Entonces dejamos a los barras con las entradas y entonces... Obvio, porque y esa es la misma mentalidad del que te dice, roba para comer, es lo mismo. Totalmente, coincidimos 100%. Lo único que yo, desde mi lugar, lo que trato de hacer es reflejar la realidad. Te entiendo. Y a los empresarios o a los colegas, digamos, tratar de compartir información para que puedan trabajar. No te estoy pidiendo opinión, Nelson, está bien lo que decís. Vos reflejás el estudio que te encargan y punto, yo entiendo. No, yo tengo mi opinión, lo único que digo, más allá de mi opinión y que está alineada con la tuya, estamos de acuerdo, lo que digo, estamos tratando de darle elementos para que la gente se pueda mover en ese contexto, porque esa es la realidad. ¿Qué porcentaje calculás, de acuerdo a tus trabajos permanentes, la economía negra en Argentina? Yo te diría que hoy debe estar arriba del 35%. Qué bárbaro, ¿eh? Qué locura. ¿Cómo querés que tocamos? Y en algunos lugares, eso es promedio, como te decía, hay lugares que es mucho mayor. Te mando un abrazo grande, Nelson, gracias. Un abrazo, Eduardo. Nelson Pérez Alonso.